El pasado 12 de septiembre se llevaron a cabo las elecciones PASO, con algunos resultados y un gran análisis. ¿Es así, Carpincho? Así es. ¿Cómo anda, Romero? Tanto Todo tiempo muy sin bien, verla. sí, la verdad. Todo bien, todo bien. ¿A qué hora estaba analizando todo este resultado? Claro, sí, estuvimos analizando porque, como dije, ¿no? Algunos resultados inesperados. Sí, bueno, la novedad más importante, Mariana, es la derrota del candidato del sector que orienta el Senado Nacional, Óscar Castillo. O sea, la derrota del castillismo dentro de la única primaria que se hizo a nivel provincial, que fue la de Juntos por el Cambio. Es la derrota de un esquema, el principal articulador de la política, del radicalismo y de lo que fue el Frente Cívico y Social y de lo que era el Juntos para el Cambio, en 35 años, más o menos del año 88, cuando Óscar Castillo encabeza a caudillo una movida para expulsar, para desplazar del radicalismo a la conducción de ese momento, que había pactado con el sadismo la reforma de la Constitución provincial. Desde entonces hasta ahora, con diferente intensidad, el principal articulador de ese espacio, tanto cuando era oficialismo como cuando luego fue oposición, es el senador Castillo, que cae a manos de un armado encabezado por el rector de la universidad, Flavio Fama, y el diputado provincial, Francisco Monti, que son respectivamente candidato a senador nacional y candidato a diputado nacional. También hay que decir que no fue el propio Óscar Castillo quien encabezó la lista de candidatos, o sea, no estuvo como precandidato él, ¿no? En esta interna, en estas... No, Castillo armaba, él anunció, se acuerda, que se iba a retirar, digamos, que no iba a presentarse en la contienda. Me da la impresión que él tenía la intención de delegar esta responsabilidad o la banca de senador en Marita Colombo, que murió como consecuencia del COVID mientras estaba a cargo de la presidencia de la Unión Cívica Radical. Bueno, no pudo ser obviamente y terminó consagrándose candidato a senador nacional Daniel Telchirrío, el intendente de Belén, secundado por quien era decana de la Facultad de Humanidades de la UNCA, Patricia Brepe. Bueno, este armado cayó. Esta es la novedad más importante, me parece, dentro de la primaria, que abre una expectativa dentro de la oposición, cómo se va a desarrollar ese eje, digamos, incipiente, que conforman la alianza entre Fama Monti con otros actores como el concejal Navarro y el castillismo, digamos, residual. O sea, vamos a ver qué hace el senador Castillo, vamos a ver cómo lo digiere también, si se retira, si sigue, cómo va a evolucionar ese costado, digamos, de la política de la provincia. Pero también hubo novedades en el plano nacional, algunas novedades después de estas PASO, ¿no? Bueno. ¿Qué sucedió con el kirchnerismo, peronismo? Bueno, nos salvó acá de Lola Amarilla. Sí. El gobierno provincial logró sustraerse de una derrota que sufrió el oficialismo nacional en todo el país, la mayoría de las provincias del país. Solo 6 provincias logró salvar la ropa, digamos, la alternativa oficialista. Una de esas provincias es Catamarca, la mayoría están concentradas acá en el NOA, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, de Juan Mansur, que es el actual jefe de gabinete. Bueno, en esas provincias lograron salvarse de esta oleada amarilla que, digámoslo claramente, nosotros ya el año pasado en el debate varias veces dijimos y señalamos que la intención del gobierno, más allá de la buena relación que tiene con el gobierno nacional, son los referentes del gobierno nacional en la provincia, blindarla a la provincia de las incertidumbres y de las turbulencias que había a nivel nacional, sobre todo en provincia de Buenos Aires, que finalmente terminaron estallando y provocando una derrota muy costosa, con una gran crisis luego de la primaria, con la renuncia de ministros que estaban vinculados a Cristina Kirchner y una recomposición de apuro para enfrentar este compromiso. Hasta el domingo hay que ver también cómo evoluciona eso del domingo en adelante. Estos resultados nacionales, Mariana, trajeron
consecuencias también y variaciones en la campaña a nivel provincial. Exactamente, si bien es cierto, el gobierno provincial logró inmunizarse de esta ola amarilla, ¿no? Se salvó de la ola amarilla y obtuvo un 20 puntos de diferencia con respecto a Juntos por el Cambio aquí en la provincia de Catamarca. Aún así, no se durmió en los laureles y en lo que fue esta campaña para las elecciones que se desarrollarán el próximo domingo, estuvieron muy activos, sobre todo en el interior provincial, ¿no? Se vio mucho movimiento de ministros, se hizo mucha hincapié en la obra pública, los sacaron a caminar a todos, básicamente, ¿no? Ministros, secretarios, directores, una campaña bastante activa. Más intenso que en la campaña de las primarias. Sí, digamos, en el interior del gobierno, en la capital, está como cubierto por el intendente Gustavo Sari, claro, y la doctora Corpachi, Lucia Corpachi, principal candidata, la candidata a senadora nacional, también se movió bastante acá dentro de la capital. E inclusive para este domingo ya están distribuidos también los departamentos y cada una de las jurisdicciones que los funcionarios deben ir a cumplir, y parece que se les va a tomar nota ahí quiénes asistieron y quiénes no. Pero básicamente el gobierno provincial intensificó esta campaña en el interior de la provincia de Catamarca, quizás teniendo en cuenta justamente, ¿no?, esta oleada amarilla, los resultados a nivel nacional, donde Juntos por el Cambio obtuvo un resultado que era inesperado antes de las PASO, y generalmente lo que sucede a nivel nacional tiene cierto arrastre en las provincias. Pero además también otro dato que me imagino tiene en cuenta el oficialismo fue el bajo porcentaje de votantes en las PASO, el más bajo desde el retorno de la democracia. Vamos a ver qué sucede con la afluencia de votantes este próximo domingo y cómo votarán o por qué no fueron a votar en las elecciones PASO, y la carrera para conquistar justamente estos votos, ¿no?, de las personas que no asistieron en las PASO y que seguramente van a asistir este domingo en las elecciones generales. En cuanto a la oposición, y lo que hay que marcar también una diferencia muy clara entre la campaña de las PASO y estas, fue que el gobierno provincial en las PASO apeló a los funcionarios nacionales. Vino Alberto Fernández también, ¿no? Vino. ¿Qué será de la vida de ese hombre? Claro, ¿qué será? Si no. A ver, para preguntarle al gobierno. Ahora, ¿qué será la vida de Alberto? En esta etapa no hubo prácticamente participación de funcionarios nacionales. El gobierno provincial no apeló a figuras nacionales. Todo lo contrario a lo que hizo la oposición. Juntos por el Cambio trajo a toda figura nacional que fue posible. Estuvo aquí en la provincia acompañando en la campaña a los candidatos Flavio Fama y Francisco Monti, Patricia Bullrich, también estuvo Alfonso Prat-Gay, estuvo Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, que vino 2 veces, estuvo en el comité de provincia 2 o 3 veces. No, precandidato a presidente, ¿no? Porque sí, Gerardo Morales y Patricia Bullrich quieren ser, han dicho ya que quieren ser candidatos a presidente dentro del Juntos por el Cambio, sí. Así que bueno, habrá que ver quién se prende ahí. Una campaña, estuvo Martín Lustó también. Otro ñato que quiere oler. Otro ñato que quiere oler, pero básicamente lo que hizo la oposición fue apelar justamente a las figuras nacionales, tratando de colgarse o de ser contagiados de alguna manera de esta ola amarilla, ¿no? O sea, tomar impulso de la oleada, de ese tsunami o de ese oleaje que viene del nivel nacional. Veremos qué pasa. Hace una buena pregunta para hacer al gobierno provincial, porque se abre, ¿qué es la vida de Alberto? Claro. Porque se abre una gran incógnita, cómo va a evolucionar el escenario nacional. Está acechado el liderazgo de Cristina Kirchner, el peronismo me parece que entra en un proceso de recomposición, a ver cómo se acomoda. Cristina Kirchner, que no vota el domingo por recomendación médica. Bueno, se hizo para los próximos 2 años, ¿cómo va a gobernar? ¿Cuál va a ser el diseño de gobierno para los próximos 2 años que le faltan a Alberto Fernández? Y sobre todo para lograr el acuerdo con el FMI, para ver cómo se acomoda el escenario político. Y en la oposición también hay movimiento. Ahí el liderazgo de Macri está amenazado por Horacio Rodríguez Larreta y por un radicalismo que obtuvo muy buenos resultados, que está muy entonado y quiere revisar el paquete accionario, digamos, de Juntos por el Cambio. Recordemos, tuvo muy poco protagonismo durante el gobierno de Macri y ahora busca que las cosas sean distintas, incluso anuncian que quieren candidato presidencial propio, ir a una interna
y discutir el poder de otra manera. De todas maneras, una campaña es como si hubieran invertido los roles. Totalmente, se invirtieron. Con los resultados de las PASO, y se invirtieron los roles, y yo digo a tono, ¿no? Sí. Con la pospandemia. Exactamente, ¿no? Esta campaña con miras a las elecciones del próximo domingo ha sido como una pospandemia, pero no del COVID, sino de la ola amarilla. Mientras el gobierno provincial se quiere inmunizar, la oposición quiere contagiarse de esta ola amarilla.